otras sesiones para derecho de fondo. A mí me tocará, si Dios quiere, compartir con ustedes por ahí del 5, 7 y 12 de julio para hablar un poco de regímenes de responsabilidad civil, criterios de importación y diferentes clases de daños. Siempre con miras a la preparación para los concursos de la judicatura. Bueno, vamos a continuar entonces con lo concerniente a los procesos sumarios. No sé si están viendo ya la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Señor, profe, ya la vemos. Perfecto. Bueno, habíamos visto algunos tipos de sumario que tenían que ver hasta ahora con lo que es la posesión actual y momentánea de los bienes, cuando estamos refiriéndonos sobre los interdictos, y también estábamos tratando el tema de los sumarios de peligro, básicamente el sumario de derribo y el sumario de suspensión de obra nueva. Les había también indicado que se diera una leidita a las normas correspondientes, y si hay alguna duda que quisieran plantear, podríamos tratar de discutirla. No sé si hay algo que todavía les queda un poco, tal vez no claro, de estos temas que habíamos visto hasta ahora. Recordemos que en cualquier momento pueden en todo caso levantar la manita y yo les daré la oportunidad de poder ver temas o discutir aspectos que vayamos tocando. Bueno, Luis Alberto, bueno, estamos bien en sala de espera. Hay otra serie de sumarios que tocan con aspectos de derecho inquilinario, o sea, de arrendamiento, básicamente relacionados directamente con la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, y otros casos particulares también que tienen que ver con situaciones jurídicas que tienen la particularidad de desarrollarse con la tenencia de un determinado bien inmueble. Repito, ya sea por arrendamiento o una tenencia derivada de otra relación jurídica en un caso concreto. Bueno, dentro de las diferentes figuras que tenemos en este tipo de relaciones, hay una pretensión que puede tener diferentes vías para poder desarrollarse. Y me estoy refiriendo a la pretensión que llamamos pretensión de desahucio. Desahuciar significa ni más ni menos que desalojar a alguien que está ocupando un bien inmueble. Bueno, ese desalojo se da porque existe una persona, ya sea física o jurídica, que eventualmente tiene mayor o mejor derecho a tener entonces bajo su control y poder un determinado bien inmueble. En principio, las vías para el desahucio, ya donde se discute si se tiene o no derecho a tener la tenencia del bien, se dan básicamente por dos caminos. Uno es el proceso sumario, que es el que vamos a ver a continuación, y otro es el monitorio arrendaticio, que es un desahucio por la vía monitoria, en el cual se van a dar características especiales que van a permitir una vía, por decirlo así, un poco más rápida que la vía sumaria ordinaria, o la vía sumaria de desahucio que está contemplada en el código. Y tendríamos que decir eventualmente que si estas vías fracasan por X o Y motivo, ya sea la vía del desahucio sumario o la vía del monitorio arrendaticio, lo único que quedaría para la persona que crea tener algún mejor derecho es el proceso ordinario. Y en el proceso ordinario, básicamente sería la acción reivindicatoria, que es la acción que tiene el propietario para obtener la devolución de un bien,
o la acción de mejor derecho, que es la que tendrá alguien que tenga una posesión desde el punto de vista jurídico ya consolidada, que pueda ser oponible a otra persona, sin dejar de lado eventualmente algunos otros tipos de acciones de naturaleza contractual que también van a tener como resultado ya no el desahucio, entendido este término en sentido preciso como desalojo por un mejor derecho, sino que hay otro tipo de situaciones que es lo que darán es la restitución del bien, pero derivada de otras pretensiones, como podrían ser la pretensión de nulidad de contratos o la pretensión, por ejemplo, de resoluciones contractuales que van a tener un efecto parecido al desahucio, que es la devolución del bien, pero por una causa jurídica distinta, repito, ya sea la nulidad o ya sea la resolución para algunos también denominada rescisión de contratos que implican la devolución de un determinado bien inmueble. Pero bueno, tenemos entonces dos vías muy parecidas, que es la vía del sumario de desahucio y la vía del monitorio arrendaticio. Esta vía del monitorio arrendaticio creo que la van a profundizar más, me parece que con don Gerardo Parajeles, pero basta con la única finalidad de poder diferenciar ambas vías, basta indicar que en la vía del monitorio arrendaticio tenemos algunas características particulares. Una de esas características es que siempre existe un contrato de arrendamiento, y lo segundo es que las causales por las cuales se puede acceder a este tipo especial de proceso son la falta de pago y el vencimiento del contrato, por lo cual limita entonces los casos o supuestos en los cuales pueda ser utilizada esta vía. Efectivamente, entonces, quedará reducidos sus supuestos, y también para poder legitimarse en un monitorio arrendaticio, tendríamos que tener una prueba fehaciente, o sea, que sea suficientemente creíble para poder dar inicio a la relación procesal del monitorio. Sería la prueba documental por excelencia, la que sería esa llave de entrada que nos permita entonces acceder al monitorio dinerario. Bueno, también una característica del monitorio dinerario es la imposibilidad de alegar motivos de oposición distintos a los que ya están establecidos por el propio legislador. Por ejemplo, el pago, la falta de exigibilidad del pago, o otra extinción, por ejemplo, la prescripción de la obligación arrendaticia. Entonces, básicamente tenemos más restringidas las posibilidades de defensa, y lógicamente es importante tener clara esta distinción. También hay que decir que muchos aspectos o algunos aspectos del monitorio arrendaticio van a ser regulados por remisión del propio legislador por normas que están dentro de este sumario de desahucio. Bueno, tenemos entonces que el sumario de desahucio es una vía un poco más amplia, y más específica es la del monitorio arrendaticio. Bueno, el sumario entonces de desahucio procede, lógicamente, en primer lugar, cuando no es del caso aplicar el monitorio arrendaticio, y cuando hay alguna causal de extinción o conclusión de un contrato de arrendamiento, debido a la cual necesariamente el bien tiene que ser reintegrado a quien corresponde, en este caso al arrendador. Y vean que estoy hablando de arrendador porque no siempre el arrendador es el propietario del bien. La mayoría de los casos sí, pero acordémonos que en algunas situaciones es posible que quien tenga la facultad de arrendar no sea específicamente el propietario del bien. Caso típico es cuando existe un usufructo, en el cual el usufructuario es quien puede alquilar el inmueble,
o cuando exista algún contrato por medio del cual se autorice a una parte del contrato a establecer contratos de arrendamiento. Bueno, y eso se está dando ahora muy frecuentemente. Se está dando, por ejemplo, cuando hay traspaso de bienes en fideicomiso. Y es una situación que ha dado algún tipo de problema en la práctica, por tal vez no entender bien cuál es la situación que se da dentro de esta relación muy particular del derecho comercial, que es el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso consiste en la transmisión de un bien a una tercera persona, el fiduciario, para que ella pueda realizar cualquier actividad que no sea ilícita con el bien en beneficio de otra persona, que bien puede ser el fideicomitente o bien podrían ser otros beneficiarios distintos del fideicomitente. Bueno, dentro de los supuestos que se están dando con más frecuencia en nuestra legislación, bueno, en nuestra realidad económica, tenemos el denominado fideicomiso de garantía. Mediante el fideicomiso de garantía se transmite la propiedad de un bien al fiduciario, quien tiene instrucciones de admitir lo que llamamos acreedores de una determinada persona hasta por un determinado monto, en el entendido de que en caso de que esos acreedores no paguen esas obligaciones, el bien que ha sido dado en fideicomiso puede ser vendido o rematado según las normas propias establecidas en el contrato. O sea, el contrato normalmente va a tener incorporado un mecanismo de venta de esos bienes que tendrá para los acreedores al menos la ventaja de no acudir a la sede jurisdiccional para poder obtener la venta y el pago de las acreencias. Bueno, es posible que un fideicomitente entonces entregue un bien en fideicomiso de garantía, pongámonos a pensar en una institución bancaria, y que dentro del contrato de fideicomiso se establece que el fideicomitente, a pesar de ya no ser el propietario del bien porque lo transmitió en propiedad fiduciaria, sea quien tenga la facultad de continuar arrendando, por ejemplo, bienes inmuebles. En estos casos, entonces, es normalmente posible, y de hecho se está dando mucho, que dentro de un contrato de arrendamiento urbano o suburbano, sea el fideicomitente o esa persona la que está alquilando los bienes. Y ante, por ejemplo, alguna causal de desahucio por conclusión del arrendamiento, sea quien pueda actuar legítimamente, o sea, tenga legitimación activa para establecer ya sea el desahucio, que es el que estamos viendo, y también el monitorio arrendaticio. En este caso, entonces, vemos como una persona que no es el actual propietario del bien, porque el actual propietario sería el fiduciario que ha admitido o ha recibido el bien para ese fin lícito percibido por el ordenamiento jurídico. Entonces, esa tercera persona que no es propietaria tenga la facultad de poder arrendar un determinado bien. Bueno, pero también pueden haber situaciones en las cuales no existe un contrato de arrendamiento del todo y entramos al punto de lo que se denomina como mera tolerancia. Bueno, también se está dando mucha discusión acerca de lo que es la mera tolerancia. Y por ejemplo, en el caso de San José, tanto la sección primera como la sección segunda del Tribunal Segundo de Apelaciones Civiles han venido marcando una pauta, a veces siguiendo también lo que decía el antiguo Tribunal Primero Civil, y a veces dando tal vez algunos matices un poco más concretos sobre esta figura. Cuando hablamos de mera tolerancia, tenemos una relación gratuita. Esa relación gratuita significa que quien está en la posesión del bien no está retribuyendo a la persona propietaria o a la persona que tendría la facultad de disponer, no está retribuyendo con ningún tipo de prestación económica lo que es ese uso y tenencia del bien. También es posible, o hay una situación particular,
en el sentido de que el que tiene la posesión, la facultad de disposición del bien o la titularidad del bien, es quien ha permitido, por un acto de mera liberalidad, es decir, simplemente por su deseo de otorgar algo a título gratuito, por amistad, por favor, por compasión, por lo que ustedes quieran, pero esa persona ha permitido, y lo ha permitido, ya sea expresa o tácitamente, que alguien esté en posesión de un bien. Bueno, ¿qué quieres tú decir en parte para poder delimitar algunos aspectos? Cuando quien está dentro de un bien lo está haciendo simplemente porque lo quiere ejercer la posesión a título personal, o sea, como si él fuera el dueño, lo que llamamos la posesión a título de dueño, y sin que haya ningún tipo de permisión ni tácita ni expresa por parte de la persona titular de ese bien, no estaríamos ante una mera tolerancia. Bueno, sería una mera tolerancia, por ejemplo, cuando una persona que tiene una casa le permite a su hijo, le permite a su mamá, a su papá, a su hermano, etcétera, que por un tiempo esté viviendo, digámoslo así, de gratis en ese inmueble. O cuando, por ejemplo, en un determinado local comercial también se permite que otra persona simplemente esté realizando actividades sin que esté pagando nada a cambio de eso. Me recuerdo una situación de hace algunos años donde en una determinada avenida en San José, una hermana le permitió a otra hermana que estuviera con una ventana vendiendo cierto tipo de alimentos, confites, etcétera, a los transeúntes que iban pasando por ahí, sin recibir nada a cambio. Bueno, eso es un caso, ya les digo, de permisión, o sea, de permiso de la persona que eventualmente tendría la facultad de arrendar, pero no ha querido arrendar, sino permitir gratuitamente la utilización del bien. No hay mera tolerancia en los casos, por ejemplo, en que sin que haya autorización ni tácita ni expresa por parte de un propietario, alguien ingresa en una propiedad ajena. En el principio podría haber reaccionado el titular del bien con un interdicto de restitución, por ejemplo, o podría establecer la vía penal de la usurpación y no lo hizo, y eventualmente esa persona quedó poseyendo ahí. Acordémonos que conforme el Código Civil, inclusive esa persona podría estar ahí por un año y adquiere un derecho de poseer, el cual tendría que ceder solo ante una posible demanda de acción reivindicatoria. En estos casos, por ejemplo, en que la persona entró a poseer sin autorización ni tácita ni expresa del propietario del bien y que no se ejercieron las acciones, en este caso interdictales o de otro tipo, y se consolidó como poseedor, no es posible entrar entonces a la vía del desahucio por mera tolerancia. Tampoco, y aquí también estoy mezclando un poco con otro campo que a veces ha estado evolucionando en este tiempo, que es el campo del derecho sucesorio, tampoco hay la posibilidad de que una sucesión establezca, por ejemplo, un desahucio por mera tolerancia cuando eventualmente había una coposesión entre una persona causante y otra persona, repito, que estaba en convivencia con ella. En estos casos, mira que se está dando con mucha frecuencia que ante el fallecimiento de una persona que convivía con otra, tal vez no del agrado de los otros herederos o de herederos del causante o de la causante, entonces la sucesión trata de establecer un desahucio por mera tolerancia. No, es que sí, esa persona vivía con la persona causante, pero como ya murió, pedimos que por mera tolerancia se proceda al desahucio. A veces piden inclusive dentro de la misma sucesión que el juez de la sucesión ponga en posesión del bien a la persona o al albacea de la sucesión. Bueno, además de que en las normas de la sucesión
se establece la posibilidad de que siga habitando, no estamos ante un supuesto de mera tolerancia, sino estamos ante un supuesto diferente, que es el supuesto de la convivencia, lo que llamaban en derecho romano convivencia more uxorius, o sea, convivencia a título de pareja, que difiere de lo que es la mera tolerancia. Bueno, muchos supuestos se están dando, entonces, de casos que por la mera tolerancia, eventualmente tratan de evitar lo que sería procedente más bien a través de una acción diferente, como podría ser, por ejemplo, la acción reivindicatoria en sentido estricto. Bueno, y también se da esa posibilidad del desahucio en cualquier otro supuesto que la ley permita la devolución de un bien ante eh, ante una situación jurídica particular. Bueno, en este punto podríamos entonces también pensar en supuestos que, si bien no están cobijados en la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, prácticamente sí tenemos una posesión actual y momentánea derivada que concluye por una determinada causa y en ese caso la vía sumaria sería la vía idónea para poder obtener la restitución del bien en una cierta situación concreta. Eso lo encontramos, bueno, básicamente, en principio, en el artículo 104.1 del Código Procesal Civil, en el párrafo primero, y también en el 104.2, cuando se regula la legitimación, tanto activa como pasiva, en cada caso concreto. Yo no sé si hasta acá vamos bien o hay alguna otra, alguna Don José inquietud. Rodolfo, Sí, disculpe. Susana. Hay una consulta de don Luis Ricardo. Dice, buenas noches. Fue un adjudicatario de un bien ya en firme por remate que aún no ha inscrito el bien a su nombre por razones económicas, darlo en arrendamiento. En principio, yo creo que sí. Básicamente ya también se ha establecido jurisprudencialmente que el momento en que se transmite la propiedad en caso de remate, o sea, del que era propietario al adjudicatario, es el momento en el cual viene la aprobación del embargo. Inclusive un caso muy particular en el cual dentro de un proceso había un alquiler y la parte inquilinaria, el inquilino comenzó a depositar el bien y también había una administración por intervención judicial. Era de una empresa que creo que se llamaba, era algo de La Dolorosa, Almacén Dudín, pues cerca de La Dolorosa en San José. En este caso, entonces, había toda una discusión de a partir de qué momento los depósitos de los alquileres tenían que darse en el expediente de la administración por intervención judicial y a partir de qué momento ya la parte inquilina tenía que seguirle entregando los alquileres mensualmente al adjudicatario y se estableció precisamente que era a partir del momento en el cual se da la adjudicación del inmueble y no a partir del momento en que se da la inscripción. Inclusive habían tratado de obstaculizar la inscripción en el registro público, etcétera. Eventualmente favorece mucho la prueba de la titularidad y de la legitimación para arrendar el hecho de que esté inscrito en el bien. Entonces, lógicamente, lo que es de esperar es que a partir de la adjudicación del remate se dé la inscripción del bien. Algunas veces hay también problemas para, no tanto falta de dinero, falta de interés, sino que hay problemas que se suscitan para proceder a la inscripción. Por ejemplo, que hay otras anotaciones de gravamen, los que conocemos como los famosos tomo 800, ¿verdad? Que a veces aparecen por ahí y no se sabe dónde están, etcétera, etcétera. Y hasta que no se llegue a dilucidar o aclarar ciertos aspectos registrales, no procede entonces la inscripción. Pero eso no quita que desde un punto de vista sustantivo
se adquiera la propiedad desde el momento en el cual se aprueba la adjudicación y que el acto de aprobación de la adjudicación, el auto correspondiente, quede firme. Entonces, ahí básicamente lo que sí podríamos tener es algún problema probatorio en algún momento que se podría subsanar básicamente ese problema probatorio con la certificación del auto firme precisamente que ha dado lugar al cambio de titularidad. No sé si con eso le queda clara la posición de ese punto. Don José Rodolfo, tengo a doña Susana Zamora que levantó la mano. Sí, vamos a entonces, primero, no sé si quedó claro y después seguimos con Susana. Sí, señor. Era básicamente la pregunta sobre la posibilidad de arrendar, pero quedó muy claro. Yo no sé si eso, profesor, tiene que ver también un poco con aquel famoso concepto de la transmisión de la propiedad bajo el sistema del nudo consenso. Sí, perfecto. Que es al momento, que es el que rige en Costa Rica, el momento de la transmisión del bien se da pues cuando está la voluntad de las partes. Y que sí, solamente... claro, aquí no podemos hablar de voluntad de las partes, porque sí, no, una en todo caso no tenía la voluntad de transmitir, ¿verdad? De acuerdo. Sí, pero es desde el momento en que quedó firme el auto, por eso que eventualmente aprobó la subasta pública. Perfecto, profesor. Y más bien usted se fue un poquito más allá como para efectos de legitimación del desahucio, que también me quedó claro el asunto. Ok, perfecto. Entonces la otra era Susana, ¿no me parece? Sí, señor. Ok. Buenas noches, profe. Mire, mi pregunta es en sentido de si usted nos puede explicar un poco más cómo funciona este proceso de sumario de desahucio. Cuando hay tolerancia tasa, porque, por ejemplo, sí he visto muchos casos que dan, voy a poner creo que dos que me acuerdo a la mano. Una, hay de por medio un proceso sucesorio no abierto. Hay una hija del fallecido que es la única heredera, por falta de dinero no ha abierto el proceso sucesorio. Resulta de que ella era casada, tuvo un hijo, vivieron en la casa del papá, el papá murió, ellos se divorciaron, posteriormente ella les permitió vivir ahí, bueno, ahí no es ni tan tácito, es expreso, pero resulta que ella no ha procedido conforme, ya no ha abierto el sucesorio. La recomendación mía fue que tiene que abrir el sucesorio primero. Ahora, cuando ella se constituya como heredera única y debidamente legitimada, mi pregunta es, ¿procederá o no el sumario de desahucio o tendrá que ir a ponerse a pelear la reivindicación del bien? U otro caso es cuando, por ejemplo, alguna persona está en el extranjero, administrando los bienes, se le perdió a un hermano, un familiar, qué sé yo. Esa persona, pues tácitamente está dando su permiso, pero realmente no lo ha dado. Regresa y a posesión inmueble, se podría entender que eso fue tal, podría un sumario de desahucio. Esos serían tal vez los dos casos. Bueno, vamos por el primero. El primero es un poquito más delicado porque está mezcladas también cierta normativa de naturaleza sucesoria, y me estoy refiriendo al artículo 130.1 del Código Procesal Civil. Lógicamente, nadie puede actuar en nombre de la sucesión y mucho menos en nombre del causante si no se ha abierto precisamente el proceso sucesorio, ya sea en sede notarial, ya sea en sede judicial. Entonces, la primera recomendación que usted hace es ciertísima, y nada va a hacer esta muchacha si eventualmente no establece ese tipo de proceso. Acordémonos que una de las finalidades del proceso sucesorio es dotar a esta entidad de quien la represente judicial y extrajudicialmente, y también darle a esa persona, sabemos que es el albacea, la facultad de administración de los bienes. Bueno, para poder tener la administración de los bienes, eventualmente esta persona que sea designada albacea va a tener que pedir
al juez de la sucesión que los bienes que estén en posesión de hecho, por decirlo de alguna forma, en terceras personas, que no hayan considerado algún tipo de situación que tenga que ventilarse por otra vía, hacer que el juez ordene a esas personas la entrega de los bienes a la albacea para que continúe entonces con su gestión y su administración. Por eso es que dice el 130.1, con la aceptación del cargo la albacea entra en pleno derecho y sin formalidad alguna en posesión de bienes y ejercerá su gestión de administración hasta la entrega a los sucesores. Pero por ahí viene lo que da lugar también a una situación diferente. Cuando ya hay situaciones de hecho consolidadas por el transcurso del tiempo. Pongámonos a pensar de que alguna persona tiene más de un año de estar ejerciendo la posesión a título personal, no por mera tolerancia, o está esa discusión de si es mera tolerancia o a título personal, etcétera, existen poseedores de bienes, etcétera, que están en controversia por algún aspecto, que si tengo derecho a retención, que si no tengo derecho a retención, o se está discutiendo si se vendió o no se vendió, se traspasó o no se traspasó el bien, etcétera. En todos esos casos donde ya una situación jurídica que puede ser hasta litigiosa, que se ha dado durante mucho tiempo, el juez de la sucesión no puede poner en posesión a la albacea del bien. En este caso, el albacea va a tener que ejercer las acciones procesales correspondientes según el tipo de hechos que se esté dando. Inclusive podría ser que una persona que esté en posesión del bien diga, no, estoy en posesión del bien porque estoy en un contrato de arrendamiento. Y entonces dice el albacea, no, es que ya me dejó de pagar y tiene 6 meses de no pagar, entonces es un poseedor por mera tolerancia. El otro dice, no, yo estoy depositando y se da la controversia, ahí sí vaya a la vía de desahucio, ya sea como sumario o como monitorio según se cumpla con los requisitos de uno o con los requisitos del otro. Pero también este artículo 130 dice el cónyuge sobreviviente o el conviviente de hecho al que la ley confiera derechos y los hijos que en ella vivan podrán continuar habitando la casa que ocupaban al momento del fallecimiento del causante mientras no resulte adjudicada a otra persona. Bueno, vean que no necesariamente el cónyuge sobreviviente o el convivente o los hijos que están conviviendo no necesariamente son herederos. A veces los que están ahí conviviendo con el causante cuando se dan la sorpresa de que hay un testamento donde no los designa como herederos, sino a otras personas. Bueno, mientras se da el trámite sucesorio hasta llegar a la posesión definitiva de los bienes, o sea, la partición hereditaria, en estos casos no puede sacarse tampoco estas personas. Una vez adjudicada la propiedad de los bienes, sí podrán ejercer esos herederos adjudicatarios, ya sea la acción de desahucio, ya sea dependiendo del tipo de situación jurídica que se esté dando, podrán ejercer el monitorio, el desahucio sumario, o inclusive a veces tendrán que irse a la vía declarativa a través de la acción reivindicatoria. Entonces, es una situación por eso que le estoy diciendo un poquito más complicada, y lógicamente esta muchacha mientras no tenga ni siquiera abierta la sucesión, bueno, no puede ejercer ningún tipo de acción hasta que se designe albacea a la persona albacea de esa sucesión correspondiente. No sé si con esto le queda más o menos una visión más amplia del punto. Sí, profe, lo que me quedó nada más la duda es, una vez que ella sea declarada albacea y sería la vía, el sumario de desahucio o una acción reivindicatoria, porque ya ha pasado más de un año de que ella le permitió a su exmarido vivir ahí. Bueno, todavía uno podría hipotizar que eventualmente se puede dar una situación de desahucio por mera tolerancia. Es posible, y aquí hay que ser realista, que esa acción de desahucio por mera tolerancia, como decimos nosotros, se embarriale un poco, o sea, se complica. ¿Y por qué es posible que se complique? Porque puede ser que el esposo diga, mire, ya yo he hecho mejora, yo he hecho esto, etcétera, etcétera. Entonces comienza a plantear situaciones que puedan salirse de lo que es la mera tolerancia. En algunos casos pasa el tiempo y inclusive la parte de demandada dice, sí, a mí me han dejado vivir ahí, yo estaba ahí tranquilo, tranquila durante cierto tiempo, entonces
en ese caso sí podría proceder la mera tolerancia. Bueno, aquí en un proceso de este tipo es importantísimo lo que sabemos que siempre es importante, que la carga de la prueba. La parte actora, en este caso la sucesión, tiene que demostrar que existe mera tolerancia. No se presume la mera tolerancia. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y la parte demandada es a la que corresponde, si la parte actora demostró que existe mera tolerancia, probar otros hechos que impidan el desahucio, por ejemplo, que esté ejerciendo derecho de detención o que tenga derecho a ejercerlo, etcétera, etcétera. Bueno, esa es entonces la controversia que se va a dar en esos casos. No sé si con esto ya un poquito más le queda claro. Sí, cuál, señor. ¿Y No cuál sé, era la segunda pregunta? ¿Cuál era? bueno, la persona está fuera del país, deja aquí de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, registrándole la casa. Por alguna razón, un familiar o amigo requiere vivir en esa casa, esa persona sabe, pues no dio consentimiento expreso, pero sabe su casa prestada a través de un tercero a alguien. Cuando regresa, la pregunta es si podrá ejercer la vía de sumario de desahucio o tendrá que irse a un ordinario. En principio, la situación que usted me está poniendo, lo que son cuidadores, trabajadores, etcétera, etcétera, tendrían lo que conocemos dos vías. Bueno, tendría la vía del desahucio administrativo, que es una vía no judicial que tiene sus críticas, etcétera, etcétera, pero que en algunos casos se aplica precisamente en esas situaciones, cuando son personas que están en ocupaciones temporales, porque sí se sabe, por ejemplo, cuando se alquila una cabina por 15 días para vacaciones, cuando se alquila una habitación de un hotel, cuando se está bajo el cuidado de esto, o en una situación de trabajo, o en una situación de administración, etcétera. Y pasaba mucho, me acuerdo, en la zona, en las zonas bananeras, ¿verdad? Con los capataces, trabajadores que la compañía les daba ciertas habitaciones y después había que sacarlos. Entonces, bueno, se hace una gestión, Ministerio de Seguridad, y podría practicar el desalojo administrativo. Cuando ya hay cierta litigiosidad o no está claro que sea una situación de las que prevé la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, que no son contratos de arrendamiento, pero sí son tenencia derivada de otro sujeto, cuando ya hay dudas de ese punto, sí eventualmente podríamos acudir a la vía del desahucio por mera tolerancia. Sí cumplimos con la carga de la prueba que se ha hecho, cuando si se demuestra que es una mera tolerancia, etcétera, etcétera, y eventualmente si no podríamos acudir al desahucio por otra causal, en las cuales, aquí tenemos demás casos previstos por ley, en la cual se dé la devolución de ese determinado inmueble. Y en muchas ocasiones, inclusive no quedaría claro en esa vía y tendríamos que acudir hasta la vía del, del ordinario reivindicatorio. Pasó mucho en algún momento, sobre todo cuando se cerraron los ferrocarriles, ¿verdad? Ya hace algún tiempo, me parece que por ahí del 94, fue que 94, 95 que se dio el cierre de los ferrocarriles en ese momento. Entonces había muchos trabajadores del ferrocarril que, fueron despedidos, pero vivían en las estacioncitas del ferrocarril o en casas propias de los ferrocarriles de Costa Rica, y eventualmente continuaron a título personal ocupando esas casas. Ya cuando trataron de decir, bueno, hay un desahucio administrativo, por eso es el otro, dicen, no, el ferrocarril cerró, nosotros seguimos aquí nuestra tenencia ya a título de poseedores como dueños, y tuvieron que ir a ordinarios de reivindicación en contencioso administrativo para sacarlos de ahí. Repito, hay que analizar cada caso de acuerdo más o menos a estos criterios. Hay casos que tendrán algunas particularidades y sobre todo no descuidar el aspecto probatorio y la carga de la prueba que se tienen en cada uno de estos casos. Ok. Bueno. Sí, señor, muchas gracias. Ok. Estos son los aspectos que se establecen en el 104. Entonces, repito, conclusión de contrato de arrendamiento, cese de mera tolerancia,
en los más casos previstos por la ley. Aquí estamos hablando de muchos casos que no están en la ley de arrendamientos, pero que sí implican la evolución del bien. Por definición, y eso ha costado entenderlo, parece mentira en muchos de estos despachos, que cuando la ley de arrendamientos dice que podría proceder el desahucio administrativo en algunos casos, a mayor razón puede proceder el desahucio por la vía sumaria. Y recordar, bueno, que cuando se trata de casos específicos ya cubiertos por el monitorio arrendaticio, no podemos utilizar el monitorio, el sumario de desahucio. Bueno, legitimación activa o pasiva, o sea, ¿quién puede demandar y a quién puede demandarse? Bueno, puede demandar, por ejemplo, el propietario que ha arrendado, o sea, el propietario arrendador. El usufructuario arrendador, en principio, el usufructuario tiene la condición o la posibilidad, es el que tiene el derecho de obtener los frutos de un bien, y los frutos de los bienes inmuebles se obtienen no solo con la producción de ellos, sino también a través del contrato de arrendamiento, que son frutos civiles y no frutos naturales. El inquilino subarrendante, es posible que el inquilino tenga la facultad de subarrendar, no está excluido, la misma ley lo prevé, eso sí tiene que estar expresamente autorizado en principio. Entonces el inquilino subarrendante tiene la posibilidad también de establecer el contrato de desahucio porque es arrendador en sentido estricto. También el poseedor arrendante con título legítimo para poder arrendar. Y aquí usted dice, bueno, ¿qué diferencia hay en este caso? Les estoy poniendo el caso particular, por ejemplo, del fideicomiso, donde el fiduciario estaría con la posibilidad de otorgarle al fideicomitente el derecho de estar arrendando. E inclusive cualquier propietario tiene, de acuerdo al principio de libertad contractual, la posibilidad de permitir que otras personas arrienden sus bienes. Bueno, eso sí tiene que estar autorizado con un título legítimo, o sea, tiene que haber algún tipo de relación o vínculo jurídico otorgado por el propietario o por el usufructuario, mediante el cual autorice a una persona a estar eventualmente arrendando un bien que le pertenece. ¿A quién se demanda? Bueno, la contraparte en cada uno de estos casos que hemos venido hablando, al arrendatario o subarrendatario. También se puede, dice el código, demandar al cesionario, o sea, quien adquiere la condición de arrendatario o subarrendatario. No era necesario ponerlo porque cuando hay cesión de contrato, precisamente el cesionario adquiere la condición de arrendatario o subarrendatario, pero no se quiso poner para que quedara claro. Y también aquellos poseedores respecto a los cuales procedería la acción de desahucio. Por ejemplo, al poseedor por mera tolerancia, que es una posibilidad que también ya dijimos, o alguno de esos poseedores precarísimos, respecto a los cuales podría ejercerse o el desahucio administrativo o el desahucio judicial, que también se puede reconocer en este tipo de casos. Bueno, quedan claros los casos, entonces, ¿quién puede, quién no puede establecer entonces el proceso de desahucio? Y vamos entonces a los requisitos de la demanda. Bueno, hemos dicho y hemos reiterado que los requisitos generales de la demanda la tienen que cumplir todos los tipos de proceso, con las salvedades efectivamente que se contengan en la regulación específica de ellos. Esto lo encontramos en principio con los requisitos del 35.1 de la demanda, que deberán de cumplirse, pero con algún tipo de cambio al respecto. Por ejemplo, si es un desahucio, hay que indicar cuál es la causal, que se dio por mera tolerancia, que es por uso abusivo del bien, etcétera, etcétera. Lógicamente, las causales de falta de pago y terminación del plazo serán ventilables por monitoreo arrendaticio cuando se tenga el documento que legitime la entrada al monitoreo arrendaticio. Si no hay, entonces, un documento que
en principio acredite la existencia de la arrendación arrendaticia, tendríamos que venirnos por el desahucio sumario, y en el desahucio sumario sí entrar a demostrar ya con los medios probatorios correspondientes, con testigos, con declaración de parte, etcétera, etcétera, que efectivamente existe una relación inquilinaria. Esto puede suceder en muchas situaciones en las cuales hay contrato verbal y no hay documentos que puedan ser suficientes para acreditar la existencia del vínculo arrendaticio. En segundo lugar, bueno, cuando exista, porque sabemos que hay desahucios como el de mera tolerancia que no lo tiene, hay que indicar el monto de la renta, el lugar y la fecha de pago. Bueno, esto tiene mucha importancia, sobre todo cuando es el contrato por falta de pago, o más bien el desahucio por falta de pago. Entonces tenemos que indicar cuáles los meses que se adeudan, cómo se pagaba, si por quincena adelantado, por mes adelantado, o por quincena vencida, o por mes vencido, o trimestral, o bimestral, o anual. En fin, todos esos pormenores de lo que es la obligación de pago es importante. También es importante en otro tipo de desahucios en los cuales se parte de la existencia de un arrendamiento, porque durante la tramitación, y eso lo vamos a ver, del proceso a partir del auto inicial, se le previene a la parte demandada continuar depositando en el juzgado, en la cuenta del juzgado correspondiente, las rentas a partir de la fecha, o sea, del próximo pago siguiente al de la notificación de la demanda. Bueno, también para poder saber qué se le percibe, qué se le previene a la parte, tenemos que saber cuál es el monto de la renta, el lugar, la fecha de pago. Y eventualmente, si hay alguna controversia en cuanto a cuál es el monto que debería pagarse, tendríamos que dar una fijación prudencial por parte del órgano jurisdiccional y cumplir la parte demandada con el pago periódico de estas rentas. La acreditación de la propiedad, que puede ser si es el propietario, o derecho del actor. Bueno, entonces, por ejemplo, se están dando muchos casos en los cuales, repito, es un fideicomitente el que está, por decirlo de alguna forma, legitimado para estar alquilando los bienes y, lógicamente, para establecer un desahucio en causa cuando sea alguna de las causales. Bueno, en este caso, para acreditar el derecho del fideicomitente, tendríamos que demostrar, bueno, que la propiedad está en fideicomiso y quien es titular del fideicomiso autorizó en un contrato específico que esta persona continuara con los alquileres de una propiedad. También se requiere la existencia, la demostración del contrato por escrito si lo hubiere. Pueden darse dos situaciones y se dan con frecuencia, que son contratos verbales, por un lado, o que sean contratos de locales comerciales y no viviendas que requieran el pago de especies fiscales. Entonces, es frecuente que no se presente el contrato diciendo, es que no lo tengo, se perdió. Lógicamente, la parte que está presentando la demanda sabe que tal vez el monto de multas que tenga que pagar por no pagar los timbres fiscales es muy alto, entonces no quiere correr ese riesgo y dice, bueno, no, se perdió el contrato y voy a demostrarlo por otro medio, qué sé yo, con recibos, o lo va a demostrar con declaración de partes o lo que considere necesario. Bueno, y también, bueno, por eso, si no se presenta el contrato, no hay que prevenir, entonces que lo presente. Si se está diciendo expresamente que es que no existe o que se trata de un contrato verbal. Yo inclusive vi una cosa muy lamentable, un despacho, un juzgado fuera de San José, afuera del centro de San José, que previno la presentación de un contrato cuando la parte había dicho que era un contrato verbal. Y la parte le dice, bueno, señora juez, señora juez, porque era una juez, ese contrato no existe porque fue verbal. Entonces, declaró inadmisible la demanda diciendo que no se cumplió con lo que dice el código. Bueno, la presentación del contrato si hubiera contrato. Hubo que revocarle y decirle, mire, no, eso no es el defecto que tiene que señalar. Bueno, realmente la demanda tenía otros miles de defectos, pero ese precisamente por el que había declarado
inadmisible la demanda, no era procedente. Tratándose de viviendas, tiene que acreditarse el valor de la vivienda junto con la parte de terreno que corresponda proporcionalmente a la vivienda. ¿Por qué decimos esto? Bueno, a veces terreno y vivienda en un inmueble forman un todo y por lo tanto el valor completo es la suma de ambos, o sea, la suma del total del valor de la tierra y la suma del total del valor de la vivienda. En otras ocasiones no está alquilado todo un inmueble, está alquilado por partes, entonces básicamente lo que se quiere es que se acredite el valor proporcional dentro de toda la propiedad de la parte específicamente que está arrendada. En algunas ocasiones, sin que estén sometidos al régimen de propiedad en condominio, encontramos lugares o inmuebles que tienen un apartamento, 2 apartamentos, etcétera, aunque no estén, repito, en régimen de propiedad en condominio. En ese caso, entonces hay que acreditar el valor de lo que está alquilado, del aposento o del apartamento y lo que proporcionalmente en cuanto a la tierra corresponda a esto. ¿Y para qué tenemos que tener esta acreditación? Bueno, tenemos que tener esta acreditación para saber si se trata de vivienda de interés social o no. El régimen procesal es muy parecido, pero hay algunas diferencias. Si es por falta de pago y se trata de una vivienda de interés social, está la posibilidad de enervar el proceso pagando las rentas debidas más los gastos y eventualmente y otros daños que se pudieron haber ocasionado antes de que quede firme la resolución que ordena el desalojo del inmueble. Y esto, aunque se ha discutido en algunos casos, también me parece que es aplicable para el monitorio dinerario antes de que esté firme el auto intimatorio. Bueno, aquí antes de que esté firme la sentencia, entonces que acoge con lugar un determinado desahucio. Bueno, además del derecho de ¿cómo es que se llama? De enervar el proceso, si es acogida o si es acogido el desahucio, también la parte tendrá derecho a una especie de consideración especial particular de que se le dé más tiempo para que pueda obtener otra vivienda, etcétera, si se trata de vivienda de interés social. Aunque también tenemos que decirlo, se ha ido avanzando en los casos de vivienda que no son de interés social, también en dar algunas posibilidades de extensión del tiempo para el desalojo, etcétera, etcétera, sobre todo cuando estamos con personas que están en estado de vulnerabilidad o podrían llegar a un estado de ese tipo. Pongámonos a pensar en adultos mayores, podremos pensar a menores de edad, personas con discapacidades, etcétera. Bueno, en ese caso se ha ido también aplicando parecido, entonces las mismas consideraciones que si se tratara de una vivienda de interés social. No es necesario, y aquí es un punto que tengo que insistir, no es necesario requerir el valor de la vivienda y terreno cuando expresamente la parte actora indica el inmueble es de interés social porque no supera la cantidad prevista. En algunas ocasiones es muy difícil, por ejemplo, yo he conocido algunas casas que se han dividido en 3 o 4 apartamentos, independientes cada uno, y resulta muy complicado para la parte accionante entrar a hacer un peritaje de una partecita, otra partecita, etcétera, etcétera, para tratar de acreditar esto. Y no se le está, por ejemplo, pagando las rentas. A veces la parte dice, bueno, no, resulta que la casa de habitación, todo el terreno vale 60 millones de colones, pero en todo caso, esta parte de lo que estoy alquilando tiene un valor de 20 o 80 millones de colones, es de interés social y lo hace. En ese caso, que la parte está aceptando que es de interés social, no se tiene por qué requerir el valor de la vivienda en terreno, porque esa es la finalidad precisamente de tener este requisito dentro de lo que es las normas del desahucio y que son aplicables también al monitorio arrendaticio. También, repito, y aquí esto es importante,
el pago de las rentas posteriores a la notificación del auto de traslado si es un desahucio o del auto intimatorio si se tratara de un monitorio dinerario. Bueno, ¿por qué existe esta obligación que ha sido por algunos criticada, que no ha sido, que no fue entendida en su primer momento cuando ya se había impulsado su introducción en la ley de monitoreo arrendaticio, que, repito, después volvió a incorporarse dentro de las normas del nuevo Código Procesal Civil? Bueno, ¿por qué se da esta regulación? Pasaba anteriormente, y eso era muy criticado, y había mucha controversia, sobre todo por las cámaras de corredores de bienes raíces y las cámaras de empresarios, porque muchas personas alquilaban bienes, apartamentos, locales comerciales, etcétera, pagaban alguna renta, bueno, dejaban un depósito y después de 2, 3, 4 meses decían, dejo de pagar. Y sabían que el proceso de desahucio podía tardar 2 o más años. Desde esa perspectiva, entonces eran especialistas en estar viviendo a costa de bienes ajenos. Dejaban de pagar, etcétera, etcétera, y al tiempo, entonces ya, cuando ya consideraban que ya estaba cerca o que se estaba aproximando peligrosamente el momento del desalojo, alquilaban y encontraban a alguien que, desafortunadamente para el arrendante, les alquilaba y volvían otra vez a lo mismo. Es decir, habían personas que en términos de 10 años podían haber pasado casi sin pagar, habitando tres casas de habitación, utilizando esta táctica. Bueno, el contrato de arrendamiento, cuando existe, es un contrato bilateral. O sea, hay prestaciones de una parte que justifican las prestaciones de la otra parte. La tenencia del bien por parte del inquilino se justifica en un contrato de prestaciones sucesivas en el tanto y en el cuanto esté pagando el costo de esa tenencia, costo que conocemos con el nombre de rentas o alquileres. Entonces, si yo quiero estar discutiendo procesalmente si hay pago, si no hay pago, si hay extinción del plazo, si no hay extinción del plazo, si hay otra causal prevista por la ley de arrendamientos, etcétera, de desahucio, necesariamente voy a tener que seguir pagando durante la discusión que se da de estos puntos que son objeto del desahucio. De lo contrario, estaríamos creando una situación de desigualdad, como dicen, uno paga y disfruta y el otro paga y el otro no paga y no lo puede sacar. Y también es una actitud que contraviene los principios de equidad, de buena fe, que están inmersos, por ejemplo, en el artículo 21 y 22 del Código Civil de fondo. Susana. Gracias, profesor. Solo para que me aclare, ¿en el monitoreo arrendaticio también se da o no? Sí, también se da. ¿En qué artículo, profe? Hay una remisión expresa, ¿verdad? Hay una remisión expresa. Vamos a ver. La última norma, el 112.4, que es la última norma del monitorio arrendaticio, son aplicables a este proceso monitorio en cuanto fueran compatibles las normas del sumario de desahucio sobre legitimación, los requisitos de admisibilidad de la demanda, el depósito sucesivo de las rentas, la ejecución del desalojo y el cobro de alquileres insólitos. Entonces hay remisión expresa, no ni tácita, expresa en el 112.4. ¿Ok? Gracias, profesor. Ok. Recordemos que en el caso del desahucio, la norma que les estoy indicando, la encontramos en el 104.4, ¿verdad? Que es entonces la que da esa obligación, dice,
con el emplazamiento en toda demanda sustentada en un contrato que implique el pago de rentas. Entonces, esto no se le puede aplicar, por ejemplo, al desahucio por mera tolerancia. Una vez nos llegó un punto de que el juez en un desahucio por mera tolerancia le dijo a la parte que estaba demandada que tenía que depositar una renta provisional, lo cual no es procedente con el 104.4. Entonces, los alquileres posteriores a la demanda, bajo pena de ordenar el desalojo de forma inmediata en caso de incumplimiento. Posteriores a la demanda, se ha entendido que son posteriores a la notificación de la demanda. ¿Ok? Porque muchas veces entonces podría darse algún tipo de controversia y hay una resolución también de la Sala Constitucional, no con este código, sino con en relación a la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que indica que es a partir de la mensualidad o el periodo siguiente a la notificación de esa demanda. Repito, si hay controversias, solo uno dice, no, yo estaba pagando 125 y el otro dice, sí, pero tenía que pagar 175. O inclusive uno dice, no, es que yo no estaba pagando porque más bien me tenía que reintegrar el arrendador y en este caso, entonces el tribunal fija, de acuerdo a los elementos que tenga prudencialmente, cuál es el monto que va a tener que seguir depositando y ese monto es apelable de todas maneras. Ok. ¿Qué pasa cuando no se cumple con esas rentas? Termina el proceso. Termina el proceso sin sentencia de fondo sobre el desahucio o sin que se llegue a ventilar lo que se tenga que ventilar en cuanto a una oposición en el monitorio arrendaticio que se haya admitido y se da por concluido porque es una carga procesal. Es una carga procesal en la cual si usted quiere seguir litigando, si usted quiere obtener también tutela como parte demandada conforme al debido proceso, vaya cumpliendo temporalmente esas obligaciones. Si usted no lo hace, entonces usted no tiene la posibilidad de seguir discutiendo y se ordenará de inmediato el desalojo, lo cual da por concluido el proceso. Eso ya se ha venido al principio, recuerdo cuando estaba la ley de monitoreo de noticias, eran muy pocas las ocasiones en las cuales se decretaba el desahucio por esta situación. Actualmente, desde el 2018, septiembre del 2018 para acá, es mucho más frecuente la orden de desalojo por falta de pago de rentas posteriores. A las personas que están como juzgadoras, sí hay que recalcarles, mire, si ustedes en un determinado momento tienen la gestión de la parte y dicen, no, miren, no está pagando, básicamente esa gestión de la parte, ustedes revisan los depósitos que están para ese determinado expediente y no hay depósitos, se decreta entonces el desalojo por esa causal. No requiere ningún trámite de que hay que dar otra audiencia. Algunos hasta han vuelto a dar un traslado y una nueva demanda porque dicen que es una nueva demanda o una ampliación de la demanda. No, tiene incumplimiento de una carga procesal y se tiene que entrar a resolver de una vez, sin continuar otras etapas procesales. Desde ese punto de vista, yo creo que sí, en algunas ocasiones se falla, se dice, bueno, nos queda reservada la solicitud para ser conocida en la audiencia única. ¿Para qué la va a conocer en la audiencia única si lo que quiere la norma es no retrasar entonces un desalojo cuando no se está cumpliendo precisamente con uno de los compromisos de este contrato bilateral? Susana. Sí, profesor, disculpe tanta interrupción. Sí. ¿Qué pasa cuando, bueno, es que es un caso también que tengo por ahí? Resulta que por varios años una señora estaba alquilando una casa, le proceden a hacer los depósitos bancarios. Resulta que, bueno, ahorita hay una situación ahí de por medio, estamos analizando ver cuál posibilidad tenemos para poder dejar a la gente, si el monitorio, en fin. Y nos encontramos, y la misma dueña de la propiedad se ha dado cuenta, de que el último año no le ha pagado 10 meses. O sea, se lo saben y ni cuenta se le ha dado. No nos hemos ido más para atrás. Al
prescripción, ¿cómo funcionaría eso? Por ejemplo, el último año ya nos dimos cuenta que debe 3 meses y la señora no se ha dado cuenta hasta ahora que estamos dándole los depósitos bancos, ¿verdad? Que están debidamente documentados por banco. Pero es probable que nos vayamos a encontrar hace 2, 3 o 4 años falte que la misma señora no se había dado cuenta. Ok, sí, bueno, ya hay casos particulares, preferiría no referirme así tan concreto, que tengo un cliente, etcétera, etcétera, lógicamente, desde un punto de vista, si se quiere práctico, doctrinario, sí, le puedo decir nada más que tenga mucho cuidado, que observe todo lo que son las normas con respectivas de la prescripción. Bueno, busque en la Ley General de Arrendamientos y verá en qué tiempo prescriben rentas anteriores que no han sido pagadas o cualquier tipo de derecho derivado de esa ley, porque yo creo que tendrían que partir un poco por ahí y podría darse una discusión de si hay tolerancia o no hay tolerancia, respecto a lo cual habrá que atender las pruebas del caso ya dentro del determinado proceso. Pero sí tomo muy en cuenta los plazos de prescripción que tiene la misma Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. ¿Ok? Siempre inclusive diciendo que es prescripción. O sea, que esto también tiene sus migas. La prescripción, recuerden que tiene que ser alegada por la parte, etcétera, etcétera. Pero por ahí es lo único que más o menos podría indicarle. ¿Ok? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Bueno, la relación que se está dando normalmente desde un punto de vista sustantivo es entre arrendante y arrendatario, ¿verdad? Ya sea que el arrendante sea el propietario del bien, que el arrendante sea, por ejemplo, un inquilino que pueda subarrendar, o que sea un usufructuario, o que, por ejemplo, en una relación donde hay copropietarios, los copropietarios hayan permitido que solo uno de los copropietarios sea el que esté arrendando el bien. En este caso hay terceras personas que pueden estar ocupando la vivienda junto o el local junto con el arrendatario. A estas terceras personas que no tienen un vínculo jurídico con el arrendante, es necesario, entonces no es necesario tenerlas como parte, ¿verdad? Solo cuando se haya permitido el subarriendo. Es decir, cuando el subarriendo fue contractualmente establecido, ya sea de manera verbal o de manera escrita, sí es necesario notificar a los subarrendatarios por aquellas causales de desahucio que se están haciendo valer frente al arrendatario original. Entonces, si se trata de otras terceras personas que conviven o están ahí, que no tienen un vínculo jurídico, pero que están ahí, se sabe que están ahí en virtud de un contrato de realidad, en este caso no es necesario demandarlos y se tiene que valorar si hay que notificarlos antes, lógicamente, desde el inicio del proceso, para que puedan hacer valer sus derechos. Hay una manita levantada aquí, me parece que la había visto. Sí, profesor, soy yo. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Profesor, básicamente es con respecto a la disposición anterior, con respecto a las rentas, al pago de las rentas posteriores. Sí. 2 consultitas. La primera, solamente se podría ordenar el desalojo o ordenar la sanción de esa norma a solicitud de parte o de oficio también se podría. Yo de oficio no la concedería porque no sé, me la estoy jugando inclusive. En primer lugar, es parte de un derecho patrimonial que el que tiene el poder de disposición de ese derecho patrimonial es la parte arrendadora. Es un poco entonces principio dispositivo, por ahí. Y por otro lado, me la estoy arriesgando porque yo no sé si fuera del juzgado, puede ser que se hayan venido dando pagos entre las partes y las partes hayan querido que se fuera. Pero de todas maneras, si la parte accionante no me lo pide, me parece a mí que es parte del principio dispositivo.
no lo concedería yo. Perfecto. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y la otra pregunta es con respecto a si existe una excepción a aplicar esa sanción. Es que en algún momento leí un voto que decía que si se alegaba alguna excepción de falta de legitimación de la actora o inexistencia de la obligación, se debía de llevar a sentencia y no ordenar el desalojo por el no pago En de las algún rentas. momento, yo creo que el Tribunal Primero Civil siguió una tesis en un caso particular que lo considero muy peligroso. Lo considero muy peligroso porque bastaría con que ya se supiera que hay una tendencia jurisprudencial, jurisdiccional en ese sentido, que cuando se alegue, por ejemplo, que no existe una relación contractual. Es el caso, creo que se analizó en ese caso, que no hay un contrato de arrendamiento, que sí hay un contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. Entonces, o que la obligación no es exigible por X, Y o Z, ¿verdad? Porque hay excusión de pago según la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos o lo que sea. Si yo permito el no pagar rentas posteriores en esos casos, básicamente estoy abriendo un portillo para que siempre que se demande en esas situaciones se alegue eso para dejar de pagar. ¿Sí? Echa la ley, echa la trampa. Dice, bueno, no, echa la ley, vienen los tramposos a tratar de utilizar la ley en un determinado sentido. Entonces, sería, por ejemplo, una práctica inescrupulosa, me parece a mí, que decir, bueno, siempre que hay un desahucio por falta de pago, entonces vengo yo corriendo, bueno, aquí la salvada mía está en alegar de que no hay obligación de pago, que hay derecho a discusión, igual dejo de pagar, me llevo los 2 años y pico y viví de gratis, ¿verdad? En esos casos, cuando me digan, bueno, no hay una obligación de pago, no hay un derecho a pagar, entonces me parece que el despacho es el que tiene que establecer prudencialmente cuál sería la renta, si lo que se está alegando es que no existe renta o lo que sea, ¿verdad? Entre lo que dice una parte y lo que dice la otra, porque lógicamente la parte actora sí está alegando que existe un contrato y que hay una obligación de pago, etcétera, etcétera. La otra dice, no hay contrato. Entonces, ante eso, bueno, se toma en cuenta cuánto prudencialmente es lo que puede valer ese alquiler. Y otra medida que podría pedirse y valorarse en cada caso según la apariencia de buen derecho, que es un requisito también de medidas cautelares, es determinar si se giran o no se giran esas sumas. Es decir, si hay una apariencia de buen derecho, en el sentido, si no hay una apariencia de buen derecho en lo que está alegando la parte actor y eventualmente hay un riesgo de que a final de cuentas la sentencia sea declarada sin lugar, entonces esas sumas no se han girado y se le podrían restituir a la parte que las está depositando, pero hay que valorar cada caso en concreto. Sí conozco de una resolución que anduvo por ahí, pero repito, me parece sumamente peligrosa. Ok, muchas gracias, profesor. Ok. Bueno. El desalojo es muy particular, ¿verdad? Porque vean que hay otra diferencia también entre el desahucio y el monitorio arrendaticio. Bueno, en la sentencia que se dicta, se ordena prudencialmente el plazo para desalojar. Es decir, no es algo que viene anticipadamente previsto por el legislador. Antes, en el Código Procesal Civil anterior, sí estaba eventualmente establecido un plazo, eventualmente en el monitorio, la ley de monitorio arrendaticio venía por ahí. Acá se dice, bueno, no, hay situaciones muy particulares, es decir, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas que están detrás de la relación inquilinaria. Por ejemplo, si se trata de un establecimiento dedicado a mucha maquinaria que está produciendo, a una fábrica, y que se requieran muchos días, que sean necesarios muchos días para poder sacar toda esa maquinaria, quitarla, desmontarla, transportarla, etcétera, etcétera. No se puede decir, bueno, en el plazo de 3 días o en el plazo de 5, desalojen cuando, de acuerdo a las condiciones, no sea procedente. O sea, estaríamos prácticamente exigiendo algo imposible. También cuando se trata de situaciones personales muy particulares, lo que les venía yo diciendo, y que también la sala constitucional en algunos casos, en recursos de amparo, ha acogido personas en estado de vulnerabilidad que no es fácil
encontrar dónde habitar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las cuestiones ahora de pandemia, bueno, hay épocas más o menos acá, más así, asá, etcétera. Bueno, en este momento, desafortunadamente, estamos en un pico y puede ser que no sea fácil ni ir a buscar dónde vivir, ni conseguir dónde vivir, y ni tener también recursos eventuales para poder pues, conseguir para pagar depósitos, rentas, etcétera, etcétera. Pongámonos a pensar qué pasa con ancianos, personas ancianas, qué pasa con personas con discapacidades, qué pasa con menores, etcétera. Bueno, todo eso hay que tomar en cuenta para fijar plazos razonables para el desalojo del bien según las circunstancias. Bueno, hay una circular de la Corte, también en este momento no tengo el dato acá, pero sí existe una circular de la Corte para precisamente velar por estas personas en estado de vulnerabilidad al momento de la práctica de desalojos. Tomando en cuenta sobre todo inclusive aspectos de pandemia. Durante algún tiempo inclusive anduvo por ahí una directriz del Ministerio de Seguridad Pública de no practicar desalojos durante la época del cierre por pandemia, o estamos hablando de marzo del año pasado, que se dio aquel cierre tan fuerte, y cuidado si no caemos dentro de poco en una situación parecida. Y el ministerio al interno estaba, por decir así, dando instrucciones de no practicar desalojos. Bueno, también hubo una controversia que un órgano jurisdiccional dice, bueno, disculpe, señores de la fuerza pública, no es que sea decisión de ustedes si desalojan o no, hay una sentencia y tengo que cumplir la sentencia porque la Constitución y la ley me mandan a mí como juez de la República a cumplir con las resoluciones que he dictado y por lo tanto practiquen el desalojo. Y hubo una cierta amenacilla ahí de abrir una causa por desobediencia, etcétera, etcétera, por prevaricato, y se practicaron algunos desalojos, pero en principio no estaban practicándolos en virtud de esa directriz que se estaba dando. Bueno, básicamente todo eso habría que tomarlo como un aspecto en cuenta al momento de ordenar el desalojo, el término dado para el desalojo, e inclusive podríamos hipotizar que en circunstancias calificadas, la parte a desalojar podría alegar circunstancias que ameriten prorrogar ese plazo según ciertas circunstancias que se vengan dando. No sería una regla, repito, serían circunstancias excepcionales, pero no podemos descartar que en fase de ejecución también se pueda dar una situación de ese tipo. Si no hay cumplimiento de ello, entonces lo que queda es ordenar a la fuerza pública el desalojo, o sea, la puesta en posesión, repito, que no es muy bonito y lógicamente es uno de los aspectos que llaman mucho humanamente la atención de la función jurisdiccional. Bueno, el hecho de decretar el desahucio, que es lo principal, lo que se busca, abre también la puerta de poder cobrar dentro del mismo proceso, ya sea el desahucio o el monitoreo alimenticio, repito, los alquileres insolutos. El derecho de retención también está previsto por la Ley General por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y la única duda que se ha venido dando en este caso es si la retención se puede solicitar solo con el incidente de alquileres insolutos o desde antes. Y ha habido, por decirlo de alguna forma, dos criterios. Uno dice, bueno, hasta aquella sentencia firme o que quede firme el auto intimatorio, se puede establecer el incidente de alquileres más la retención de bienes para el posterior remate de esos bienes, o algunos que dicen, bueno, se puede iniciar la retención de bienes desde el puro principio del proceso y no habría que esperar hasta la resolución definitiva del desalojo, de desahucio. Y bueno, en este caso a mí me parece que siempre hay que atender la naturaleza instrumental de la norma procesal, además de que la norma sustantiva es la que también prevé ese tipo de derecho, y no esperar, al menos para la retención de bienes, básicamente la conclusión del proceso.
quedaremos en el enorme riesgo de que eventualmente, acercándose la firmeza de la resolución que ordena el desalojo, ya los bienes importantes, los que sean embargables, sean sacados del lugar y el derecho al cobro de esos alquileres queda prácticamente sin sustento real al no tener bienes sobre los cuales hacer recaer embargos. Yo sería de la tesis de que el derecho de retención se podría ejercer desde antes, pero me parece a mí que inclusive en el fondo hay un problema mayor, que es la forma como está regulado ese derecho de retención, porque es un derecho de retención anormal. Algunos han llamado un derecho de retención inverso. Normalmente el derecho de retención se produce cuando el acreedor está en posesión de bienes del deudor sobre los cuales se ha venido desarrollando una determinada relación contractual y no los devolverá hasta que el deudor le pague lo que le corresponde. Bueno, esa es la naturaleza normal del derecho de retención. Aquí tenemos un caso particular, porque los bienes no están en poder del acreedor, los bienes están en poder del inquilino. Todo lo que dice la ley es que se tiene que apersonar el juez, etcétera, etcétera, a ver cuáles bienes son embargables, porque no tiene sentido ejercer derecho de retención sobre bienes que no puedan ser rematados, y eventualmente prevenir al arrendatario que no lo saque del lugar porque puede ser juzgado por el delito de desobediencia, etcétera, etcétera. Bueno, en muchos casos de que se ha ejercido derecho de retención, extrañamente, los inquilinos han sufrido, entre comillas, algún tipo de hurto o robo, en la propiedad, o los bienes desaparecieron, etcétera, etcétera. Bueno, eso da un problema bastante grave. Me parece a mí que debió de una vez pensarse ya no una simple retención, sino un embargo preventivo, ver si los bienes por su naturaleza podrían ser dar en depósito a otra persona diferente al inquilino, etcétera, etcétera, y ir abandonando un poco esto del derecho de retención. Pero repito, ese derecho de retención viene desde el Código Civil, ha venido dando vueltas en legislaciones procesales y sustantivas y todavía se mantiene en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que es de 1995, y se reitera entonces en el Código Procesal Civil que entró en vigencia en el 2018. Pero bueno, eso es un aspecto. Sí, ha habido algún tipo de incertidumbre de qué hacer con el derecho de retención. ¿Es un embargo? ¿No es un embargo? Algunos llegan y ponen en posesión de los bienes al arrendador cuando no se puede poner en posesión de los bienes al arrendador, etcétera. Y eso ha dado entonces lugar a algún tipo de controversia en cuanto a la aplicación de este derecho de retención. Bueno, sobre el desahucio, no sé si queda alguna pregunta o alguna duda. Don José Rodolfo, es que en el chat tengo varias consultas. Sí. Las voy a ir diciendo una por una. Esta es de Catherine Salazar. Dice, ¿en el sumario de desahucio hay contrato o no? Hay contrato cuando se basa en el rompimiento de un contrato, ¿verdad? De arrendamiento. Por ejemplo, si es por algún tipo de mera tolerancia, no tiene por qué haber ningún contrato. Entonces, el contrato no tiene que estar por escrito, a diferencia de lo que sí sucede en el monitorio dinerario, y eventualmente ese contrato podría aprobarse por otros medios probatorios si es un contrato verbal, por ejemplo. Ok, tenemos otra de Cintia Blanco. ¿Qué pasa si es un desahucio por mera tolerancia y resulta que el bien inmueble es ganancial? Lo que se pretende es desalojar al cónyuge que aún habita en el inmueble. Yo creo que ahí muchas veces no estamos en un supuesto de mera tolerancia, estamos en un supuesto de convivencia, de composición del bien en un determinado momento, y yo creo que se aleja del concepto en principio, del concepto de mera tolerancia. Es decir, ahí no es mera tolerancia, fue tolerancia mutua hasta donde se pudo, ¿verdad? Entonces, básicamente, inclusive hay despachos, y yo creo que han hecho bien, de violencia doméstica que han indicado que sería un tipo de violencia patrimonial el tratar el desalojo de
de un cónyuge de lo que era la habitación común. Y tenemos la consulta de don Francisco Javier Castillo. Don José, ¿cómo se fija la cuantía en proceso de mera tolerancia si no hay un precio de alquiler? En caso En el de... valor, del bien. Cuando son demandas que tienen efectos reales, sería el valor de lo que se está poseyendo por mera tolerancia. Ok, dice, en caso de un monitoreo renditicio, si se aleja la falta de legitimación, siempre tiene que hacer el depósito y girarse. Sí, girarse no siempre, ¿verdad? Repito, se puede adoptar como medida cautelar el que, bueno, estando cuestionada la legitimación para cobrar y estando cuestionada la legitimación o la existencia, la obligación de pago, se pide el depósito para que no haya uso gratuito del bien y eventualmente no se gira hasta que no quede dilucidado el punto. Pero se puede pedir que se resuelva de esa forma. Ok. La consulta es de Eric Umaña. Dice, sé que no viene al tema en específico, pero consulto si en el interdicto de desahucio es posible la ampliación de la demanda por los hechos. Bueno, ahí se cruzaron dos líneas que no tienen que cruzarse. No hay un interdicto de desahucio. Me imagino yo que estará hablando del interdicto de restitución, ¿ok? Que tiene un efecto que es la devolución del bien. Y como en todo proceso se pueden alegar ampliación de los hechos antes de que esté notificada la demanda, antes de la audiencia única, si las partes están de acuerdo, o antes de la audiencia única, si eventualmente hay hechos nuevos que sean relevantes para la decisión del proceso. Y por último tenemos a Cintia Blanco. ¿Hasta qué punto los terceros pueden hacer valer sus derechos? ¿Pueden cancelar las sumas y oponerse a la demanda? Los terceros tienen varias opciones, ¿verdad? En primer lugar, el tercero, como cualquier tercero, puede pagar en nombre de otro. Yo he visto casos en los cuales hay un desahucio de una casa de interés social y un tercero, llámese hijo, llámese esposo o esposa del inquilino en sentido formal, enervó el proceso y no hay nada que decir. El pago por parte de terceros está permitido por nuestra legislación civil. Procesalmente, el tercero puede coadyuvar, ¿verdad?, a favor de la parte demandada y ejercer los derechos que le correspondan como coadyuvante, y eventualmente recordemos que siempre los terceros, cuando hay una resolución que les cause perjuicio, tienen legitimación para recurrir sin necesidad de rendir garantía en la nueva legislación procesal. Perfecto, perdón, si gusta podemos seguir. Sí, no sé si había alguna mano levantada, no, pero me parece que no. Ah, tengo una de Catherine Salazar. Catherine. Sí, señor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ay, disculpe, profesor, porque viera que a mí no me queda claro. Si yo tengo un contrato de arrendamiento, Sí. Y voy a entablar el proceso de desahucio por expiración del plazo, es que yo veo 104.1, ¿verdad?, que habla en este caso, ya se me aclaró que puede o no puede haber contrato en sumarios, ¿verdad? Entonces, habla de la expiración del plazo y en el proceso monitorio también me habla de un contrato y también por vencimiento del plazo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Yo puedo alegar vencimiento del plazo y un contrato oral, verbal. Ahí lo que tengo que hacer es demostrar a partir de cuándo se dio. Entonces, pues dan testigos y dirán, sí, entró en posesión del bien el 1 de diciembre del año 2019. Lo tengo clarísimo porque en ese día cumplía años mi mamá. Y el día del cumpleaños de mi mamá fue que llegaron a ocupar la casa de la par. Habrá prueba para demostrar cuándo inició y contar el plazo de los 3 años o de la prórroga correspondiente, ¿verdad? Y en todo caso, no todo contrato, no toda relación inquilinaria puede irse por el monitorio arrendaticio, aun cuando exista contrato escrito. Y voy a decirle específicamente el caso del alquiler escrito de vivienda de interés social, que el vencimiento del plazo no es
en sí causal de desahucio o desalojo. El vencimiento del plazo en contratos de viviendas de interés social tiene que ir aparejada de otra causal diferente, que es necesidad de ocupación del inmueble por parte de un familiar o del arrendador, o nueva construcción, que tiene otro trámite diferente, que tiene un trámite previo, que tiene un preaviso, etcétera, etcétera, lo cual trascenderá de lo que es objeto de conocimiento de un simple monitorio arrendaticio por vencimiento del plazo. Entonces, el vencimiento del plazo no es causal simple de desalojo en viviendas de interés social. Entonces, ¿dónde tiene que irse? Al proceso de desahucio. Y si superara los 66 millones, si no fuera de interés social, y tengo tengo contrato escrito, supera los 66 millones, hasta lo que se establezca para esto, me voy por la vía del monitorio. No tengo que irme por la vía del desahucio. Esta causal algunas veces va por la vía del monitorio, por la vía del desahucio. ¿Cuándo va por la vía del monitorio? Cuando cumple los requisitos del monitorio. Por exclusión, si no cumple los requisitos del monitorio, que sea la misma causal, se debate en el sumario de desahucio. Igual pasa con la falta de pago, ¿verdad? No es de extrañar. Está bien, profesor, gracias. Ok. No la escuché muy convencida, pero bueno. Otro tipo de sumario, siempre en materia inquilinaria, que ha perdido algún tipo de vigencia, porque ha quedado restringido a otro tipo de destino que no sea vivienda, es el sumario de reajuste de renta. ¿Y por qué ha quedado restringido? Porque normalmente el reajuste de renta procederá solo en contratos que no son de vivienda y que dentro del contrato no esté establecida una cláusula para los reajustes periódicos de la relación. Y verdaderamente pensar en ese momento que alguien haga un contrato para arrendar un inmueble para fines comerciales, industriales, etcétera, y no contemple dentro del clausulado disposiciones para los reajustes de renta es impensable. Se han dado eventualmente, pero repito, básicamente casi serían casos de malpraxis jurídica si hay un abogado que asesoró en la realización del contrato, o lo que a veces pasa, que se trata de contratos no hechos por abogados, sino hechos por las partes directamente, que queriendo ahorrarse lo que es pagarle los estipendios a un abogado para la realización del contrato, lo hacen directamente y vienen los contratos con una serie de defectos y de omisiones que provocan situaciones como estas, o sea, que no se haya previsto la forma de reajuste que se da. Tratándose de esos casos, repito, cada vez son más escasos, pero todavía quedan. Anualmente se podría pedir, entonces, por la vía judicial, por la vía sumaria, el reajuste de la renta. Bueno, es una posición bastante particular. Obviamente no ha habido acuerdo entre las partes en el nuevo precio de la renta, y será el juez el que técnicamente tendrá que dilucidar cuál es el nuevo precio del arrendamiento. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que lo que se busca es llegar al precio de mercado, o sea, al precio que normalmente un inmueble con las condiciones que tenga dentro del entorno, tomando en cuenta, por ejemplo, la ubicación, etcétera, las actividades que se dan, cuál es la rentabilidad aproximada de un inmueble, y fijar la renta de acuerdo entonces a esa situación objetiva, no una situación eminentemente subjetiva. ¿Qué se tiene que indicar en la demanda? Bueno, en la demanda se tiene que indicar cuál es la ubicación del bien, dónde está. Eso es importantísimo para el entorno y para poder hacer una experticia o recibir la experticia que la propia parte actora puede aportar, porque recordemos que pueden existir pericias privadas y poder llegar a una determinación. ¿Cuál es el precio actual de la renta?
aunque el precio actual de la renta puede ser que sea un precio muy económico, muy bajo, puede ser que a final de cuentas el precio que se considera es un precio actualizado y un precio real. Entonces puede ser que ya al final de cuentas una diferencia entre el precio de la renta anterior y el precio de la renta nuevo. Todavía, aunque parezca mentira, hay contratos de arrendamiento que se dieron con la legislación anterior, ¿verdad? O sea, con la ley de inquilinato derogada antes de 1995, que tienen rentas absurdas. Hace poco vi un desahucio por la falta de pago de una renta de 3,000 colones mensuales. Y ustedes dicen, ¿es una casita? No, era un local comercial bastante grandecito. Entonces, bueno, vean que hay situaciones que parecen absurdas que ahí están. Bueno, hay que indicar también cuál es la renta vigente, cuánto tiempo tiene esa renta, o sea, cuántos años tiene de antigüedad. Podría ser 1 año o más. Si es menos de 1 año no se puede hacer el reajuste. Entonces, si a mí me están pidiendo 6 meses antes del año un reajuste de rentas, lo que tengo que hacer es declarar improponible la demanda, porque uno de los requisitos para conceder ese derecho es que haya una antigüedad de 1 mes, de 1 año al menos, de la renta vigente. Bueno, ¿cuál es la renta pretendida? Y no solo decir cuál es, sino también explicar por qué. Y si yo fuera abogado de una parte que está pidiendo un aumento de rentas, yo iría de una vez con un avalúo pericial serio, y repito, y subrayo serio, porque nada ganamos si ponemos a alguien no preparado a decir solo una estimación porque le da la gana. Entonces eso más bien sería un error de la parte accionante. El contrato, si lo hubiere también, y la prueba de la propiedad o la legitimación como arrendante para poder pedir el reajuste de la renta. Bueno, tenemos aquí otra vez el punto de la fijación de una renta provisional, y ya también aquí la Sala Constitucional fue donde dijo 2 cosas en su momento, hace algunos años, cuando entró en vigencia la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Lo primero que dijo la Sala Constitucional es que en el auto traslado de la demanda, al fijarse una renta provisional, esa renta provisional era apelable. Vean qué tremendo con la legislación anterior o con la legislación de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que podría ser excesivamente alta o excesivamente baja, lo cual puede ser perjudicial para una parte o para la otra, y no tenían remedio de la apelación. Entonces la Sala Constitucional dijo, no, pese a que no está prevista la apelación, le vamos a conceder apelación, y puso y dijo otra cosa que no tenía que haber dicho, que era con efecto suspensivo. Bueno, no. El efecto suspensivo no es para el contenido de ese auto, sino para la jurisdicción que tiene el juez para seguir tramitando otros aspectos diferentes. Pero bueno, eso lo dijo la Sala Constitucional en ese momento. Y lo segundo que dijo es que esa renta provisional tenía que empezar a regir a partir del momento de la próxima renta, después de la notificación de la demanda. Bueno, rige por eso, siguiendo esos criterios jurisprudenciales, el Código Procesal de la Sala Constitucional. El Código Procesal dice que rige de la mensualidad siguiente a la firmeza de esa renta provisional. También expresamente se indicó que es apelable en el 67.3, inciso 7, y al igual que en el desahucio, donde se impone una carga procesal para el pago de rentas futuras, aquí hay también seguido bajo un criterio de equidad y de buena fe procesal, una carga de que si no se paga esos reajustes de renta provisional, se ordenará el desalojo inmediato del bien. Bueno, conforme vayan pagando esas cantidades, tenemos que irla girando, se establece a la parte acreedora. Y para no repetir lo mismo, si hay discusión en cuanto a la legitimación activa, lo procedente, creo yo, sería a petición de la parte interesada, decir, bueno, no se le giren hasta que se determine si ella, la parte que está actuando como parte actora, es la que tiene derecho y la que tiene legitimación
para poder pedir el reajuste correspondiente. Puede ser que estén discutiéndose los dos aspectos, la falta de derecho o la falta de derecho al reajuste o la falta de legitimación para pedir el reajuste. Pero repito, eso es una medida que podría tomarse y valorarse siguiendo una apariencia o buen derecho, etcétera, etcétera, siempre a solicitud de parte y no de manera oficiosa. Bueno, cuando se analiza sobre todo pericialmente, repito, las condiciones del bien, cuál es la rentabilidad que ese bien podría producir, se dicta la sentencia fijando el monto y la periodicidad, por ejemplo, 3,5 millones de colones mensuales, pagados de manera anticipada. Una crítica, algún tipo de peritaje que se ha dado, que no es correcto, yo creo que hay que decirlo así. Algunos peritos han dicho, bueno, la propiedad tiene, por ejemplo, un valor de 80 millones de colones y por lo tanto 80 millones de colones podría tener un rédito en depósitos a plazo, etcétera, etcétera, de tanto por mes. Entonces convierten el valor de la propiedad en colones y sacan la rentabilidad de los colones en lo que es, por ejemplo, inversiones a plazo en sistema bancario. Y eso no es cerrado. Aquí no se está determinando la rentabilidad del colón o el valor de la propiedad, sino la rentabilidad que tiene efectivamente la propiedad en un determinado lugar. Hay propiedades que puede ser que no tengan en sí un valor tan alto, pero que produzcan varias rentas por circunstancias particulares. Bueno, lo que hay que valorar es la rentabilidad de la propiedad, no la rentabilidad de los colones a los cuales podría traducirse el valor de esa propiedad. Hay que tomarlo en cuenta entonces cuando se estén discutiendo y resolviendo aspectos de este tipo. Y aquí viene un punto interesante, un punto que tenemos que tenerle también mucho cuidado. El monto es retroactivo a la mensualidad siguiente a la notificación de la demanda. Bueno, entonces nosotros sabemos que en la mensualidad siguiente al auto, a la firmeza del auto, que ¿cómo es que se llama? Que fija la renta provisional, tuvo que haberse entonces comenzado a depositar la renta provisional. Tenemos un primer rango que va desde la notificación de la demanda hasta la firmeza del auto que fijó la renta provisional. En ese rango no hubo reajuste todavía alguno. Siguió con la misma renta que estaba antes. El primer reajuste se dio después de la notificación de la demanda. Entonces, si yo, por ejemplo, puse 2,000, que sea un contrato en dólares y que se haya puesto $2,000 por mes, después en el auto de traslado, cuando queda firme, subió a 2,500, ¿verdad? Dólares por mes. Y en sentencia definitiva de 6 son 2,750. Tenemos que aplicar esa renta que quede en sentencia definitiva de manera retroactiva, en primer lugar, al periodo de la notificación de la demanda, desde la notificación de la demanda hasta la firmeza del auto que fijó la renta provisional. Hay que ver la diferencia que queda, ya sea a favor del arrendante o a favor del arrendatario, de la renta que se pagó a la renta que se decretó. Digo que a favor del propietario, a favor del arrendatario, porque puede ser que se haya fijado más o se haya fijado menos, puede ser que hasta exista la posibilidad de que haya una disminución de la renta, que no podemos descartarla, sobre todo en épocas de recesión. Bueno, por ejemplo, ver ahora muchos centros comerciales en locales que se estaban, qué sé yo, alquilando en $1,500, $2,000 por mes, y pasa uno y se están alquilando en sumas mucho más bajas por el problema económico que estamos afrontando. Bueno, a partir de la firmeza de la renta provisional
hasta la firmeza de la sentencia habría que hacer otro reajuste, o sea, ver cuáles son las diferencias entre lo que se pagó a partir de ahí y lo que se tenía que haber pagado según fue determinado en la sentencia. O sea, hay que hacer, por decirlo así, una liquidación de diferencias inicial desde la notificación de la demanda hasta que quedó la renta provisional y otra desde que quedó la renta provisional hasta que la firmeza de la sentencia definitiva. Bueno, posibilidad 2, diferencias a favor del arrendante o diferencias a favor del arrendatario. Bueno, si hay diferencias a favor del arrendante, se le concede al arrendatario 3 meses para su pago y a veces, repito, esos 3 meses es casi decirle a un arrendatario, vaya, salga corriendo y deje el bien, abandónelo, porque puede ser que se hayan acumulado durante muchos meses. Puede ser que a la notificación de la demanda hasta el dictado de la sentencia haya pasado 1 año y medio, hayan pasado 2 años o más. Imagínense lo que es una diferencia grande tener que pagarlas en 3 meses. Bueno, es una disposición que puede ser o considerarse un poco dura cuando efectivamente esa diferencia de alquileres es muy grande. Si no se pagan las diferencias, lógicamente tiene que darse el desalojo y estará el derecho de retención en favor del arrendador. Al revés, si las diferencias son a favor del inquilino, el arrendador debe pagarlas en 3 meses, ¿verdad? O esas diferencias se aplicarán a las rentas futuras y quien tiene que escoger es el arrendatario, no el arrendador. Entonces, puede ser que el arrendatario diga, bueno, yo pagué tanto y tanto, con esto que pagué de más, en caso que haya una disminución o montos a su favor, yo puedo estar tranquilo por 3, 4 meses más o 5 o 6 meses más. Entonces, es el inquilino el que tiene que ver efectivamente cómo le conviene. Eso sí, tenemos que decir que si no lo paga y el inquilino dice, me las tiene que pagar en 3 meses y escogió esa opción, y no hay pago, lo que será una ejecución de suma líquida y exigible dentro del mismo proceso de reajuste de renta. Entonces podrá haber embargo de bienes, podrá haber remate, etcétera, etcétera, en el cobro de estas diferencias. Una forma tal vez menos complicada sería escoger precisamente que esas diferencias sean abonadas a rentas futuras por parte del inquilino. Bueno, hasta aquí tenemos entonces básicamente todo lo que tiene que ver con procesos arrendatarios. Sobre esta parte, ¿queda alguna otra duda? Una materia de legitimación. ¿Sí? Vea, ¿qué pasa si en el tránsito del contrato hay un cambio, ya sea de propietario o se genera un nudo propietario, un usufructuario en el ínterin de la contratación, del arrendamiento? Y está una causal para el proceso de desahucio. En ese sentido, hay que hacer habría que hacerle un tipo de notificación previa al inquilino, o cómo funcionaría, cómo legitimo ese cambio, o simplemente se va el usufructuario a ejecutar, o no sé. Yo creo que lo primero que me está planteando usted es un supuesto de sucesión procesal que está en el 21.4, ¿verdad? Cuando otra persona, un tercero, ya sea a título oneroso o a título gratuito o a título hereditario, inclusive adquiere un bien que es parte del objeto del proceso, entonces se da el fenómeno de la sucesión procesal, el 21.4. O sea, el contrato, el proceso de desahucio continuará con el nuevo propietario sucediendo, repito, a la parte que había iniciado como parte actora, ¿verdad? Y eso si eso ocurre, eso mismo ocurre no dentro del proceso, sino en la relación inquilinaria antes de que se dé la causal. Ustedes saben que cualquier tipo de cambio de titularidad no extingue el contrato de arrendamiento según la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos,
continuará con el nuevo adquirente y una sucesión ya no procesal, sino sustantiva en este caso, y tendrá que haber la comunicación correspondiente para que el inquilino siga cumpliendo sus obligaciones con el nuevo adquirente del bien o con el nuevo arrendador del bien. Pero se le notifica. Hay una causal de incumplimiento. Vamos a ver, hay una causal de incumplimiento. Es que tal vez así. Hay una causal de incumplimiento y posiblemente un cambio de titularidad del inmueble. Para ejecutar ese incumplimiento. El adquirente del inmueble adquiere el inmueble con todas las situaciones jurídicas anteriores al inmueble. ¿Okay? Entonces, si anteriormente el anterior propietario podía ejercer el desahucio por una causal y no la pudo ejercer, etcétera, la puede ejercer el nuevo adquirente porque adquiere toda la relación anterior, lo bueno, lo malo y lo feo, como dice uno. Adquiere los derechos, etcétera, que tenía todo el propietario anterior o el arrendante anterior, salvo que hubiera alguna situación de naturaleza personalísima que no se vislumbra normalmente en este caso, ¿verdad? Ok, no, es por el hecho que, por ejemplo, ante la falta de pago, puede ser que el nuevo titular ya venga falta de pago, entonces podría ejecutarlo aunque la plata le corresponda, le correspondía a otra persona. Sí, pero habiendo sucedido en el contrato, hay un cumplimiento del contrato y puede alegarla. Pero al igual el inquilino puede decir, bueno, no, disculpe, hay una falta de pago porque había tolerancia, mucha la tolerancia y no le proceda, ¿verdad? O sea, adquiere la relación contractual tal cual estaba en ese momento, con o sin tolerancia, con o sin falta de pago, etcétera, y podrá hacer las acciones correspondientes, salvo que en la transmisión del bien, eventualmente el transmitente se haya reservado el derecho a cobrar, por ejemplo, las prestaciones anteriores. Que también puede suceder, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hasta ahora tuve que había abierto un toquecito usted la. Doctor, ¿qué pasa si el nuevo adquirente, bueno, compró la propiedad y le faltan 2 años al que alquila en cumplir los 3 del contrato? ¿Tiene que respetarlos? ¿Respetarlos o lo indemniza? No, tiene que respetarlos. No puede ponerle desalojo. No. Perfecto. Tiene que respetar el biplazo siempre. Y es más, si se le va la notificación antes de los últimos 3 meses, se le renueva automáticamente y por otros 3 años, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor. Ok. José, perdón la pregunta. Igual, si digamos, por ejemplo, en familia, dijeran que hay copropiedad, bueno, no sé, que hay un bien ganancial y se divide la propiedad, ¿podría eventualmente la persona que le dieron la copropiedad presentar el desahucio por la porción de ella o eso no se puede hacer? Solo como una vez que lo vi y que nunca supe cómo se resolvió. No, en primer lugar, es una aberración y yo siempre se los digo a los compañeros de familia, y a la par están los del tribunal de familia, que todavía se estén dando copropiedades de esa forma. No, el derecho ganancial es un derecho a participar en la mitad del valor de un bien, es un derecho de crédito, no es un derecho real y siempre siguen dando vueltas con eso y diciendo, bueno, como ganancial la mitad de la propiedad, el derecho 001 va a ser de tal y el derecho 002 de ella. No tiene sentido, pero bueno, se está dando. Eso no importa, lo que estén haciendo eso no lleva a lo que es el fondo de la pregunta en sí. Y es si alguno de los copropietarios de un bien puede pedir el desahucio y la respuesta es sí. Ok, ¿y puede ser proporcional o siempre tendría que pedir todo? No es propiedad indivisa. Si ya estamos con una propiedad indivisa, entonces ya no tiene sentido porque sería el arrendatario de una fracción, ¿verdad? Y si la parte alega que se le está depositando a la otra persona, que... Es un problema de pago, es un problema de si ese pago se está dando a algunos de los copropietarios, eventualmente se reputa a favor de todo, lo cual puede ser también cierto, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si habrá alguna todavía en el chat o algo así. No,
No, señor, por ahorita no tengo nada. No Ni me veo parece. ninguna otra manita levantada. Bueno, entonces recordando, van a seguir esta serie de cursos o charlas de preparación. Ya a mí me tocará hasta en julio volver con otro tema ya de fondo, obtener el tema procesal, y también invitarlos a que estén pendientes, porque en principio se va a hacer una presentación de una charla introductiva respecto a la nueva ley concursal dentro de poco, y también ya se ha diseñado un curso de preparación para esta nueva ley concursal que está por publicarse en la Gaceta y eventualmente entrará dentro de 6 meses después de la publicación en vigencia, con cambios muy, muy importantes. Entonces, invitarlos a que estén atentos también de esos aspectos que está organizando la Dirección de Estrategias Regionales. Bueno, ahí estoy levantando la mano. ¿Quiénes serán? Doña Brenda, ¿tiene alguna consulta? Buenas noches, sí, gracias. Profesor, era para preguntarle en relación con el curso que usted acaba de mencionar, de julio. ¿Sí? Quería saber información. No, ya va, estén atentos porque bueno, ya se determinó las fechas, etcétera. Dentro de poco va a salir la publicación. Cuando salga la publicación ahí va a estar los costos, pero es que les invito a que estén atentos que ya va a salir la publicación. Perfecto, gracias. Ok. Susana Zamora, tenés la mano levantada. No, profe, fue que se me quedó. Disculpe. Okay. Perfecto. Catherine Salazar. Fue que se me quedó levantada, disculpe. Ok, bueno. Entonces, ya no existen más dudas por el momento y recomendación siempre, sigan estudiando los que van para los exámenes de judicatura, sigan preparándose y desearles el mejor de las suertes en la realización de estos exámenes. Bueno, de parte mía entonces, muchas gracias y nos estamos viendo. Profesor. Muchísimas gracias. Sí. Hoy es la última clase con usted. Muy agradecido por todo el aprendizaje y deséame suerte. Tengo el examen para juez civil 3 a finales de mayo. Esperamos que todo salga bien. Bueno. Un poco pedirle a Dios y otro poco ayudarle a Dios también. Así es que poniendo estos días. 50-50. Sí, bueno. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, don José Rodolfo. Buenas noches a todos.